que van a recibir, diríamos, privilegio o trato deferente para que puedan sacar recursos del Ecuador están aquí. La compañía Hacendado, la Ecocorrientes, Lobel, IAMGOLD, Aurelian Resources, Nambija, Dynasty Metals, Cornerstone, IMC. Pero una cosa adicionalmente importante, una empresa canadiense compra a otra empresa canadiense todas las reservas de oro de la provincia de Zamora en el porcentaje del 80.8%. La compañía Kinross le compra a la Aurelian Resources en 960 millones de dólares. Pero hay que preguntar, ¿y cómo la Aurelian Resources recibe 960 millones de dólares por el oro de la provincia de Zamora si se supone que el oro es de la República y de los ciudadanos ecuatorianos? Entonces, uno va mirando cómo, por ejemplo, estas concesiones de la Aurelian Resources, ¿no?, que era el antiguo sector de la cordillera del Cóndor, al lado de Yanzasa y al sur de Gualaquiza, justamente la van a manejar las compañías multinacionales. Entonces, uno va apreciando ¿qué cosa? Que los recursos naturales no renovables van a manos de las multinacionales. Pero no solo eso, sino también los servicios fiscales, servicios públicos más rentables están yendo a manos de las empresas de carácter multinacional. No hay tal revolución ciudadana, no existe. Por ejemplo, en el caso del negocio más rentable que existe en el país, es el de las telecomunicaciones. Las empresas multinacionales que estaban manejando el negocio de las telecomunicaciones antes que llegue este gobierno al poder, ahora lo siguen manejando. Es necesario, adicionalmente a ello, señalar otro aspecto que me parece indispensable determinar. Las compañías de la telefonía celular, en los próximos 15 años, desde el año 2008, a partir del año 2008 al 2023, van a obtener aproximadamente 3.000 millones de dólares de ingresos cada año. Estamos hablando cerca de 45.000 millones de dólares. Porque además el gobierno actual, el gobierno llamado de la Revolución Ciudadana del presidente Correa, les entregó la banda de 1900 megahercios. Es decir, la llamada banda ancha, porque antes el servicio de la telefonía celular solo servía para hacer llamadas y mandar mensajes. Ahora, quien tenga un BlackBerry, por ejemplo, puede entrar al internet. Existen videoconferencias, existe la posibilidad incluso de que el sistema de la televisión pueda ser totalmente empleado. El número de celulares ha superado en aproximadamente un año alrededor de 2 millones de teléfonos celulares más. Estamos con más de 12 millones de teléfonos celulares. Entonces, las ganancias que se avecinan en los próximos 15 años para las multinacionales son colosales. Yo pienso en este sentido que este es el gobierno de las multinacionales. Es el gobierno que está desplazando, intentando desorganizar a los sectores sociales, magisterio, trabajadores, a los que da una cantidad de leyes antiobreras, antisindicales, porque quiere desmantelar ese sector. Y, a mi modo de ver, podríamos decir que es un alfil de la política de un gobierno global, de un gobierno internacional de carácter mundial, que está orientado, como otros, sí, a tomarse los recursos naturales de nuestro país, como una circunstancia adicional. El gobierno actual, sí, es también el de las ONGs, el de las fundaciones. Gran parte de funcionarios al máximo nivel, unos son gente que ha estado en los planes y programas financiados por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el campo de la justicia, el campo de la actividad social, de la supuesta democratización política, etcétera, en casi todos los campos. Y fundaciones y ONGs, la mayoría de ellas vinculadas, sí, a mi modo de ver, al propio Banco Mundial, a la Fundación Rockefeller, a través de otras fundaciones, unas norteamericanas y otras europeas, que tienen objetivos similares en lo que significa el control social y el darle la representación política y social de los sectores excluidos, los sectores preteridos, a estas ONGs y fundaciones. Uno puede revisar y dar los datos de la mayoría de quienes están en puestos de responsabilidad social. Son exfuncionarios de ONGs y organizaciones no gubernamentales y de fundaciones que están a favor de las políticas, diríamos, por ejemplo, de las autonomías,
de las políticas de que supuestamente quieren la paz social, pero en función de que no se moleste la masa en reclamar respecto a la entrega de recursos naturales, y otras políticas en esa línea. Es decir, este es un gobierno no solamente de la globalización, sino es el gobierno de la entrega de la riqueza nacional a las multinacionales. Esos son los hechos. Hasta el momento no podemos decir otra cosa. Eso es lo que se mira, eso es lo que se aprecia, eso es lo que se ve. Pero hay un elemento adicional. ¿Quiénes están en la plana mayor de este gobierno? Están elementos de derecha, en el caso ecuatoriano. ¿Quién es la persona que le sustituye al presidente de la República en las sesiones de gabinete cuando no esté el presidente? ¿Y quién es el brazo derecho de él? Un tipo de derecha. Es el señor Vinicio Alvarado, que de acuerdo a la información que hemos recabado de varios medios que tenemos nosotros, el señor era el responsable de convencer a los ecuatorianos para que en el año 1996 sea elegido presidente de la República el señor Jaime Nebot Sali. Esa información se la puede encontrar en el quincenario de la segunda parte del mes de septiembre del año 2006. Se puede encontrar en la revista Vistazo del 18 de diciembre del año 2008. Y además en otras publicaciones. Él era además el que dirigió la campaña en el 98 para Mahahual, como decíamos, que es la democracia cristiana. Por eso hemos señalado que vivimos la democracia cristiana del siglo XXI. Aquí no hay gobierno socialista. Aquí hay un gobierno contra los trabajadores, contra las conquistas de los trabajadores en el campo sindical, en su organización, en sus remuneraciones incluso. Mediante decreto ejecutivo acaban de derogar, sí, el derecho al cobro completo de las horas extras, horas extraordinarias y suplementarias para el campo de los trabajadores. Existe adicionalmente en la plana mayor de este gobierno, sí, agente de la democracia cristiana. Desde la persona que hizo de jefe del núcleo central para el manejo del gobierno de Rafael Correa, allí encontrábamos elementos de la democracia cristiana y de la socialdemocracia. La revista Vanguardia, del día 10 del mes de enero del año 2006, señala quiénes son los 5 responsables de la política de levantar la campaña del presidente Rafael Correa. La persona que hace de cabeza de la gestión política de la campaña es el señor Carlos Vallejo, que era ministro de Agricultura del doctor Osvaldo Hurtado. Revista Vanguardia, 10 de enero del 2006, página 18 y 19, y lo presenta como el outsider que se adelantó a los demás. Está también entre los aliados estratégicos de él, pues, que hacen este núcleo central, el consultor del ILDIS, Alberto Acosta, y también él es subsecretario de gobierno del régimen del coronel Lucio Gutiérrez, el señor Virgilio Hernández, que participa como foro urbano. También está ahí un ex coronel y un dirigente sindical de la CEORS. Entonces, aquí cabe hacer las siguientes reflexiones. Si allí se encuentra, porque además el caso si bien se ha separado Alberto Acosta, haciendo algunas críticas muy serias, el que hacía de cabeza de gestión política de la campaña, el señor ingeniero agrónomo Carlos Vallejo López, él está de presidente del directorio del Banco Central, por ejemplo, y fue ministro de Agricultura también en este gobierno, como lo fue igualmente en el de Osvaldo Hurtado, y la democracia cristiana. Allí está el brazo derecho del señor Yamil Mahahual, doña Natalie Selin. El que diseñó la política económica de los 4 años de este gobierno fue Mauricio Dávalos Guevara, que era ministro del doctor Osvaldo Hurtado en el campo de los recursos naturales, fue gerente del Banco Central en los días de la subretización de la moneda, cuando se hizo cargo del país de alrededor de 1.629 millones de deuda privada como deuda del Estado, y además de eso fue ministro de Agricultura del gobierno de Yamil Mahahual, entre otros. No me quiero extender por razones de tiempo. Allí está la plana mayor de la socialdemocracia, de la izquierda democrática. Allí están varios exministros de Borja. Allí están 3 directores nacionales de la izquierda democrática. E incluso allí se encuentran adicionalmente gente de la sociedad patriótica. Recordemos que el Contralor General del Estado es el señor doctor Carlos Polifagioni, el secretario general de la Administración Pública del coronel Lucio Gutiérrez. Fue ministro de Bienestar también y gobernador del Guayas, es decir, hombre de la absoluta confianza. Por eso, una cosa es lo que dice en los discursos del señor presidente en los días sábados contra Lucio Gutiérrez, en una polarización concertada de 2 personas que tienen políticas en cuanto a sus objetivos similares, aunque tengan discursos distintos, pero que al final apuntan a tratar de levantarse mutuamente una especie de oposición concertada, que además tuvo un antecedente en el caso ecuatoriano. Porque en el caso de nuestro país valdría la pena recordar que había ya una concertación entre ellos desde que empezó el gobierno del presidente Rafael Correa.
Recordemos que hubo una reunión en el Hotel Dan Carton de Quito, ¿sí?, en la que se pusieron de acuerdo sobre elementos de la Asamblea Nacional. Eso lo publicó el 16 de enero del 2007 en la página 18 la revista Vanguardia. Y dice, la alianza que lucía imposible. Y no solo que se ponen de acuerdo entre ellos, sino que comparece a esa sesión el ministro de Gobierno, que era en esa época justamente Gustavo Larrea. Pero además de que ellos reconocen, existe reconocimiento no solo en este medio de comunicación. Recordemos que el propio coronel Lucio Gutiérrez dice que no voy a negar que Sociedad Patriótica habló con el gobierno. Esto lo dice el 26 de febrero del 2007. Antes de ello, recordemos, el día sábado 13 de enero del 2007, 48 horas antes de tomar posesión, el ministro de Gobierno recién nominado, que iba a tomar posesión 48 horas después, dice, Larrea acepta la fórmula del Partido Sociedad Patriótica del PSP. Lo que va evidenciando los acuerdos que desde el inicio tenían, pues. Y acá dice además, en otra entrevista del día, igualmente sábado 13 de enero, dice, queremos una asamblea que, dice, con agenda y máximo de 7 meses. Los puntos de la Asamblea Nacional concertaron entre Alianza País y el Partido Sociedad Patriótica. Mire usted. Pero hay otra cosa complementaria sobre todo esto, pues. Es decir, Sociedad Patriótica ahora está con Correa. Y el Contralor que debería fiscalizarle a Lucio Gutiérrez es de Sociedad Patriótica y fue nominado por el presidente Rafael Correa. Entonces aquí hay un doble juego a diversos niveles. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que abrir los ojos sobre lo que además ha significado el discurso, pues. Porque a través del discurso quieren decir que ahora vivimos el gobierno del socialismo del siglo XXI, lo que es una enorme mentira, un gran engaño. No existe el socialismo como concepción doctrinaria para sostener el sistema capitalista. Aquí existe un gobierno que es la antítesis del gobierno del presidente Hugo Chávez. El presidente Hugo Chávez apunta a la recuperación total del petróleo, de las minas, del gas, recupera el manejo de la telefonía fija y de la telefonía celular o móvil. Él va a la recuperación de todo lo que significa la industria del cemento para poder desarrollar obra pública y para las viviendas. Él va a la recuperación de todo el sector siderúrgico. Él nacionaliza la banca extranjera que está en Venezuela. El gobierno de aquí entrega todo a las compañías petroleras, a las compañías mineras. Me refiero de lo que han hecho hasta este momento. Es decir, hasta mediados del año 2009. Y una cosa adicional, entrega la telefonía igualmente a la empresa Porta Celular y a Movistar. Porta Celular es propiedad de América Móvil, que a la vez es posesión del señor Carlos Slim Helou, el hombre más rico del planeta. Si le hubieran preguntado a los accionistas de las compañías petroleras, de las compañías mineras o de las telefónicas que estaban antes de Correa y ahora también, y que van a recibir como 45.000 millones en 15 años, y que van a pagar por derechos en 15 años, pagando en 15 años, alrededor de 700 millones, ¿sí? 648 dice otra gente. Resulta que evidentemente, si le hubieran preguntado a Carlos Slim quién quiere que gane las elecciones, hubiera dicho, mi benefactor, pues, el presidente Correa. Y las compañías mineras igual, y las compañías petroleras igual. Pero en este sentido hay un discurso engañoso, hay mucho de show. Contaba uno de los periodistas en la campaña electoral última que a él le tocó cubrir la información con los banqueros y que cuando ingresó escuchó un diálogo entre la autoridad y los banqueros en la que le decía, ustedes saben que yo soy político y yo tengo que decir cosas políticas. Ustedes no se resientan, pero lo que les he ofrecido, eso a la larga se cumplirá. No se preocupen. Entonces, una cosa es el show ante el país y otra cosa es lo que está convenido a espaldas del Ecuador, pues. Por eso les dieron 800 millones para disque garantizarles liquidez, les dieron 400 millones para disque enfrentar eventuales crisis en el campo de los créditos hipotecarios y les dieron además 200 millones para que ayuden a financiar obras en el campo de la construcción. 1.400 millones. Y una cosa complementaria, los partidos llamados de izquierda, entre comillas, son los que están ahora con Correa, los mismos partidos políticos de izquierda, entre comillas, que estaban con Lucio Gutiérrez, pues. Esa es la realidad. ¿Quiénes fueron los primeros en levantarle la mano a Lucio Gutiérrez el 2 de julio del año 2002? Fue el Partido Socialista. ¿Quiénes estuvieron hasta el último, siendo parte del gobierno de Gutiérrez? El Movimiento Popular Democrático, es la verdad.
Y recordemos que en una entrevista en la revista Vistazo, del 19 del mes de septiembre del año 2002, el coronel Lucio Gutiérrez dice que uno de los referentes uno de los ejemplos de él es, dice, el general chileno Augusto Pinochet Ugarte. ¿Qué hacen los partidos de izquierda respaldándole a un pinochetista? Y cuando hubo el golpe contra el presidente Chávez, el 11 de abril del 2002, le hicieron una entrevista cuando él